Vamos a hablar además con una persona que sabe mucho de innovación educativa. Él ha estado también hace 2 días en Pamplona con Harvard, con este gran centro educativo donde analizan la innovación educativa y cómo está a día de hoy. Él es el director de Begoñaspi y Castola, se llama Mercat Bernaola y además tienen un método que se llama Visible Thinking, un método que tienen en Begoñaspi y Castola y que es pensamiento visible, si no lo he traducido mal. Mercat, Arratsaldeon, muy buenas tardes, encantado de saludarte. Cuéntanos, tenéis un método educativo distinto que se llama Visible Thinking. Háblanos un poco, grosso modo, de lo que es. Bueno, Arratsaldeon, bai. Bueno, el objetivo es convertir las aulas en espacios para pensar, que a través de la comprensión generemos una cultura de pensamiento. Si atendemos al currículum, a día de hoy, el currículum nos pide que el alumno no solo sepa, sino que sepa hacer. Por lo tanto, tiene que hacer, ¿no? Tenemos que plantear espacios y tiempos donde haya una parte creativa, donde los alumnos puedan poner en práctica lo que han aprendido. Bueno, pues uno de los caminos para eso es generar proyectos de comprensión y hacer visible dentro de la dinámica del aula lo que están aprendiendo, que es el visible thinking, cómo generar pensamiento, a través del pensamiento generar proyectos y todo eso que sea visible para ver cuáles son las comprensiones que el alumnado alcanza, ¿sí? y poderlo compartir entre todos. Está muy bien, Mercat, la teoría, nos lo has explicado fenomenal. Intentaremos luego verlo, las aplicaciones prácticas, cómo son y cómo se puede... Sí, no sé, ¿me has hecho algún... Mercat? No, igual no me escuchas. Ah, no me escuchas. Bueno... Dime. No, ahora me escuchas. Más o menos, te escucho más o menos, sí, bueno, dime. No, te quería preguntar que, porque me consta que tú... No, bueno... No pasa nada. Bueno, vamos a avanzar en el programa, ahora volvemos con Mercat. Venga, sí. vamos a probar. Mercat, Arratsaldeon Berriro, ¿me escuchas ahora sí? Sí. Vale, sí. Perfecto, Mercat. Oye, una de las cosas, porque... Bueno. El método Visible Thinking del que nos has hablado un poco así en la teoría antes, ¿también fomentáis mucho la competitividad, como veíamos que hacen en Corea? Hombre, yo creo que el sistema educativo lo que tiene que fomentar es oportunidades, ¿no? Tiene que generar oportunidades. A los críos yo creo que lo que les tenemos que plantear es un sistema educativo que les estimule, que a veces que les desestabilice también, pero que les vaya enriqueciendo y que la competitividad, ya sabes que se puede entender de muchas maneras. Yo creo que tenemos un compromiso con ellos para prepararles lo mejor posible para el futuro, tanto en la parte humana, en la parte de valores, como en la parte profesional que se van a encontrar. Que les estimulemos para que puedan estudiar lo que quieran o que seamos capaces de despertar en ellos lo que les gusta para que luego lo descubran y sigan su camino, ¿no? Pero sí es verdad que hay que buscar un equilibrio. ¿Has estado tú también en ese congreso de innovación educativa que ha fomentado Harvard en Pamplona hace un par de días? Sí. ¿Cuáles son las líneas generales hacia dónde va la educación del presente y del futuro más inmediato? A ver, yo creo que una de las claves es cómo fomentar la creatividad en el alumnado, ¿no? El cómo generamos oportunidades en el aula para, en vez de ser replicantes de un profesor y puntuar respecto a la réplica, demos espacios para la creatividad y que ellos puedan proponer o crear. Es la disyuntiva entre proponer preguntas cerradas o preguntas abiertas. Crear preguntas abiertas que no tienen una respuesta, sino que ellos la tienen que buscar y proponer, fomenta un pensamiento divergente, ¿no? Convertir las aulas en espacios y tiempos donde el alumno... Termino yo la frase, donde el alumno puede determinar cuáles son las decisiones correctas a tomar en su... No sé. Mercat ahora terminará la frase. Estamos teniendo problemillas con la conexión.